estimada familia, no nos conocemos, pero tenemos cosas en común. Nuestro camino no es un recorrido llano, rodeado de flores, de árboles frondosos. Nuestro camino tiene troncos que saltar, muros que superar, tormentas de las que resguardarse. Esta andadura está llena de retos. Y así es la vida, retos que nos toca pasar y superar. En este trayecto no todo son dificultades, también hay cosas bonitas, como por ejemplo que estemos llorando juntas. Hay días en los que brilla el sol. En los que te encuentras campos de flores sin espinas, animales que te acompañan y hacen que el camino sea más llevadero. Te encuentras sendas que te desvían del recorrido para llevarte a lugares especiales. Donde podrás conocer a ermitaños que te acogen, te guían, te animan a seguir hacia adelante. Hay personas que en nuestro viaje han dejado huella, especialmente para vosotros, para que las veáis y las hagáis vuestra. Y recordaros que no estamos solos. Yo ya la conozco y te puedo asegurar que me hizo más fácil un tramo del camino. Y por ello quiero decirte que hoy hay una huella para vosotros. Y esa huella la forman todas las personas que con su apoyo van a hacer que vuestro camino se le resten obstáculos. Enhorabuena, familia. Porque vais a poder disfrutar durante todo el año de una de las becas de Baluyari. Creo que somos muy afortunadas, que tenemos que disfrutar este año con nuestros hijos y ver cómo son ellos felices. Yo creo que bueno, que yo me siento muy feliz, muy agradecida y yo creo que tú también te va a pasar igual que a mí. Así que enhorabuena. Mi hija le cuesta reírse, pero en el sentido de que si no hay un motivo no se ríe, y cuando viene el perro es cuando la veo más contenta. Y Vicente pues hace cosas que antes no hacía y es muy feliz. Estoy encantada con las chicas, con los animales, cómo lo tratan. Mucha gente me pregunta, pero ¿qué se trata de montar a caballo? No, ojo, están con nuestros hijos haciendo la terapia que harías en cualquier clase, pero en la naturaleza, con los animales. O sea, Carla no hay un día que baje del coche y diga que no quiere ir. Y la verdad es que Gabriel viene muy a gusto, le ha servido muchísimo. Luna también se lo pasa muy bien. Y los bichos estos, humanos y animalitos, son especiales. Yo me los encontré hace muchísimo tiempo y os van a ayudar muchísimo.